¿verdad? Porque eso queda plasmado en su mente, en su corazón. No sé si se acuerdan cuando hicimos la fiesta de 15 años de Jocelyn. Lo que hicimos ahí, eso está ahí en su corazón. Y son cosas que nunca habíamos hecho. Era lo único que hacíamos cuando estábamos en el mundo, más party, nos olvidamos de los cumpleañeros verdaderamente del significado, sino que ya no lo hacíamos porque cumplía años, sino porque queríamos divertirnos nosotros, ¿verdad? Y hoy podemos ver la diferencia, lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, que aún seguimos celebrando los años a diferente manera y en mucho más agradando a Dios, ¿verdad? Entonces va a haber, pues tenemos allá talento, pero a lo mejor le vamos a un pastelito ahí y le vamos a cantar el Happy Birthday, ¿ok? Y así vamos a proseguir lo que es en la palabra de Dios, que el tema de hoy es el regalo de la salvación. En este tiempo todos queremos regalos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sabemos que no hay, pero queremos regalos. Siempre está en nuestro corazón, a ver quién me regala algo, ¿verdad? A ver quién se acuerda de mí, aunque sea pequeñito, pero el chiste es que queremos recibir algo, ¿verdad? Y muchas de las veces no nos damos verdaderamente cuenta de que ya hemos recibido el regalo más grande que nos pudieran haber dado en nuestra vida, que es la salvación. Denle un fuerte aplauso a Dios por esa salvación que Él nos ha otorgado, ¿verdad? Si vamos a Hechos 4:12, Hechos 4:12. Hice un fuerte amén cuando lo encuentre y nos podemos poner de pie para leer su palabra. Ya los tenemos todos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Vamos a orar. Gracias, Padre, una vez más en esta hora, Señor. Te damos la gloria y la honra. Pedimos, Padre, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos a partir de hoy, Señor, abriendo nuestra mente, dándonos las fuerzas, Padre, para poder atesorar tu palabra y poder ponerla en obra, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Más fuerte, y puede tomar asiento. Como podemos ver, el tema de hoy es el regalo de la salvación. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Ahora, todo comienza con el ministerio de Juan el Predicador, Juan el Bautista. ¿Cuántos conocen la historia de Juan el Bautista? Juan fue lo que Juan el Bautista predicaba. El mensaje principal de Juan el Bautista. Dice la Biblia que Juan el Bautista vino a preparar el camino al Señor Jesús. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba predicando en Mateo 3 en adelante, pero ahorita vamos a leer nomás 3, 1 y 2. Yo solo voy a leer para irnos un poquito rapidito porque ya estamos un poco retrasados. Al menos que no tengan prisa en irse, pues nos podemos quedar un ratito más, ¿verdad? Mateo 3, del 1 en adelante, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo empezó a predicar Juan el Bautista? Empezó a predicar el arrepentimiento. Entonces, en este tiempo, muchas de las veces
en este tiempo ya no se predica muchas veces del arrepentimiento, se predica de la prosperidad, se predica de que todo lo podemos en Cristo, de que un montón de cosas, pero en sí lo importante que tenemos que nosotros que predicar es el arrepentimiento. Yo siempre digo que sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cometer pecado y nos hacemos como que no hacemos nada, pero ya cometimos el pecado. Y sabiendo de que Dios nos puede perdonar, o Dios nos perdona cualquier pecado que nosotros cometamos, Dios no lo puede perdonar. El único pecado que no es perdonable, ¿quién sabe cuál es? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no tiene perdón. De ahí en adelante todos los pecados tienen perdón, si nos arrepentimos. Por eso fue que Juan el Bautista empezó a predicar sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón. O sea, si yo sé que pequé, pero me hago el loco y no vengo delante de Dios y le digo, así como el hijo pródigo que dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué fue lo que estaba haciendo el hijo pródigo? Reconoció su pecado. Entonces dice la palabra de Dios que aún él no terminaba de decir las frases cuando el Padre ya lo estaba recibiendo con los brazos abiertos. O sea, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba perdonando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros que hacer? Arrepentirnos. Hace rato platicamos que quién era perfecto, quién era digno de participar de la Santa Cena, Señor. Nadie es digno. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Todos gritamos, todos nos enojamos, todos en veces decimos malas palabras. ¿Cuántos dicen amén? O no me digan que no dicen malas palabras. Cuando ando trabajando, oigo hermanos que están trabajando y cuando se dan un martillo, ¡ay! En lugar de decir gloria a Dios, echan una palabrota. Lo único que digo que yo oigo que sí decía, cuando pasaba algo era el hermano Nacho que decía santo cuando se pegaba en la mano. Pero no salió una mala palabra. Pero hay muchos que sí salieron malas palabras, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reconocer. Ya Dios nos dio el regalo de la salvación. Cuando nosotros hacemos el llamado al altar, ¿para qué cree que es? ¿Cree que nomás quiero que venga y me mire o que quiero estar poniéndole la mano? No, es para que usted se arrepienta delante de Dios y le diga, Señor, reconozco que soy pecador, perdóname. Y es un nuevo comenzar. ¿Por qué? Porque Dios nos está perdonando. Pero déjeme decirle, no tenemos que tomar la gracia de Dios como un libertinaje, porque pues Dios es misericordioso, puedo hacer lo que yo quiera. No, acuérdese que desde que usted le entrega su vida a Cristo, todo lo que usted cometió malo es borrado, pero empieza una lista nueva. Empieza otro video ahí a estar grabándose. Ok, lo que hiciste ya se olvidó, fue echado al fondo del mar, pero de aquí en adelante es un comienzo nuevo. Y seguimos todavía cometiendo errores, pero no importa si cometemos errores, siempre y cuando no los cometamos porque los queremos cometer. ¿Se nos sale? Ok, se nos sale. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Cuándo? ¿Al mes? ¿A la semana? Breguito. No sé si le he platicado que un niño le preguntaba a su papá y le decía, papá, ¿cuánto tiempo podemos pasar sin pecar? ¿Podremos durar un mes? Digo, papá, no
una semana, no. Dijo, unas horas, dijo, tampoco. Dice, ¿qué? ¿Minutos? A lo mejor minutos. Porque en una hora pues, pueden suceder muchas cosas. Se le atraviesa el perro, se puede tropezar, se le poncha la llanta y empieza uno a renegar, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenemos que estar arrepintiéndonos cada minuto, a cada momento. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, ¿verdad? Pero cuando Juan el Bautista empezaba a predicar, estaba predicando el arrepentimiento genuino. O sea que tiene que haber cambios, frutos dignos de arrepentimiento, de que el que robaba, ya no robe. El que decía mentiras, ya no diga mentiras. El que decía malas palabras, ya no diga malas palabras. Entonces, verdaderamente tiene que haber un cambio. Cuando lo hacemos, que se nos sale, pasa. Pero cuando ya lo hacemos porque lo queremos hacer, ahí le van a poner como en el Amazon. ¿Cómo le ponen en el Amazon cuando no falta un día? Un punto malo. Entonces nos van a poner un punto malo. Entonces necesitamos tomar en serio, como decíamos hace rato, tomar verdaderamente en serio las palabras de Jesús, ¿verdad? Si dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos. Juan el Bautista predicaba con tanta urgencia para que las personas se arrepintieran de sus pecados. Entonces, de la misma manera, más tarde Jesús envió a sus 12 discípulos para que dieran las buenas nuevas y que predicaran el arrepentimiento. Entonces, primero fue Juan el Bautista que empezó a predicar el arrepentimiento, y luego Jesús manda a sus discípulos. Entonces, en sí, el evangelio está basado en arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, nuestra alma se salva. Si no nos arrepentimos, ¿a dónde va a ir nuestra alma? Al infierno. Entonces es necesario. El mensaje de Jesús sobre el arrepentimiento por salvación es el mismo que proclamamos los creyentes que no hemos perdido el centro del mensaje del evangelio. O sea, eso no se debe de perder. Muchas veces, como decía anterior, en muchos lugares se predican otras cosas que no es verdaderamente el evangelio de Jesucristo. O sea, se han desviado, y lo que tenemos que hacer en la mañana, si usted se pone a ver en la televisión, o usted va a una iglesia de morenitos, americanos, usted va a ver la diferencia. Los morenitos, ¿cuántos han ido a una iglesia de morenitos? ¿Qué es lo que hacen los morenitos cuando están adorando a Dios? Sí, fuimos al comediante, ¿verdad? ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacen? Entonces, se entran en la adoración. Pero déjeme decirle, no es malo, es bueno. Pero las acciones no son las que deberían de ser de un cristiano de esa clase de adorador. Yo conozco cristianos de muchos años que van a la iglesia y trabajan en la iglesia, participan en la iglesia, pero en su casa todavía siguen oyendo música del mundo, siguen pisteando, siguen yéndose a los bailes, viven su vida normal y viven su vida espiritual. ¿Qué están haciendo? Viviendo doble vida. Y en el evangelio correcto no se puede vivir doble vida. O somos cristianos o no somos cristianos. O nos metemos o nos va a meter el Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios y no se ponga triste. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el regalo de la salvación, que es gratis. ¿Cómo lo vamos a aceptar? Siendo obedientes. Es la única manera, siendo obedientes. Porque ya el regalo ya se nos fue dado. Pero si nosotros no somos obedientes, ni estire la mano porque no va a alcanzar.
Hebreos 9:22. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que para que nuestros pecados hayan sido perdonados, alguien tuvo que derramar su sangre. Jesús dio su sangre, y es por la sangre de Jesús que nosotros somos salvos. El propósito de Jesucristo al venir a la tierra fue que las personas se arrepintieran de sus pecados para que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no corriendo, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando haya arrepentimiento en nuestras vidas, quiere decir que va a haber cambios. No podemos seguir viviendo de la misma manera como vivíamos antes. Tiene que haber una transformación. Tenemos que llegar a la semejanza del Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Es necesario que en nuestro caminar vayamos dejando señales de que hay cambios en nuestras vidas. No podemos estar viviendo un pie aquí y un pie acá. Tenemos que tomar la decisión. La realidad es en que muchas iglesias en la actualidad se han dejado influenciar, muchos por las corrientes del mundo y la disolución del verdadero evangelio de Jesucristo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, muchas de las veces, como ayer fuimos a la cena, casi no cabíamos en ese lugar. Pero en la mañana el servicio estaba casi solo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gloria a Dios, porque los de nosotros están todos aquí. Denle un fuerte aplauso a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que perseverar. No creo que ya la ganó. Dice la palabra de Dios que el que se crea santo, que se santifique y que cuide que no caigas, o no se alegre porque aquellos no vinieron y nosotros sí. Aleluya. Sino que manténgase firme y siga caminando adelante. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, ese es el verdadero evangelio. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Tenemos que ser verdaderamente cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que nosotros andemos. Es necesario, ya el regalo ya lo tenemos, pero tenemos que recibirlo. ¿Cómo lo vamos a recibir? Siendo obedientes, mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Entonces le han restado importancia al pecado y por consecuencia al arrepentimiento para ser salvos por la gracia. Escrito está que si alguno pervierte el evangelio de Cristo o predica otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces no podemos seguir otra clase de evangelio sino el verdadero evangelio. Gálatas 1:6-9. Gálatas 1. Hermanos, si
alguno fuere sorprendido en alguna falta. Gálatas 1, Gálatas 1 del 6 al 9. Del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay nada más. Si ve, entonces no podemos seguir otro evangelio, sino que es el verdadero, el de Cristo. O sea, que nos llama al arrepentimiento. Porque ahorita, la otra vez miré en el YouTube una pastora, no sé si era pastora hermana, que decía: a ver, vamos a orar por los días 1000 aquí, los días 500 y los días 20 y los días 100. Los días dólares, espérense ahí sentaditos, ¿ok? La palabra de Dios dice que todos somos importantes para Dios. Todos, no hay grandes, no hay chiquitos, no hay feos, no hay bonitos, no hay gordos, no hay flacos. Todos somos iguales para Cristo. En el reino de Dios todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Sea inteligente o no lo sea, tenemos el mismo valor. Entonces en este tiempo el mensaje de Cristo se está desviando. Ya, se está desviando. Y no debemos de permitir. Gloria a Dios, porque aún hay un pequeño remanente esforzándose en querer agradar a Dios, en querer hacer su voluntad, en querer hacer frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios por eso. Pero es necesario de ayudarle a los demás, de enseñarle a los demás. ¿Cómo les vamos a enseñar a los demás? Si de vez en cuando nos miran diciendo groserías y nos miran por haciendo cosas que no debemos, ¿cómo vamos a enseñar? Dice la palabra de Dios que nuestro testimonio, nuestros hechos van a hablar más de lo que nosotros podemos decir. Porque el hombre para hablar es bueno. El hombre es fácil de lengua, ¿verdad? Pero hablamos y hablamos y hablamos. Hablamos mucho y hacemos poco. Entonces es necesario que haya un nivel. Y un fuerte aplauso a Dios. En el mundo de hoy se predica un evangelio diferente donde el centro está solo en el amor para ganar simpatizantes, o sea, para ganar quedar bien, popularidad. Se necesita más que el amor. Necesitamos reconocer nuestro pecado, necesitamos verdaderamente arrepentirnos. Aunque el amor cubre un montón de pecados, pero es ya una multitud de pecados, pero es necesario más que el amor, que haya arrepentimientos en nuestra vida. Entonces en este tiempo el evangelio lo han centrado solo en el amor para ganar a simpatizantes y no está enfocado en el pecado y en el arrepentimiento. Prácticamente una vez creo que oí decir al pastor Ángel que había un pastor que siempre predicaba del amor, siempre predicaba del amor, siempre predicaba del amor. Todos los sermones eran del amor. Y todos los hermanos, oye pastor, pues eso fue lo que predicó la semana pasada, otra vez del amor. Dice, sí. Y la siguiente semana, otra vez del amor, otra vez del amor. Y le digo, pastor, ¿qué está pasando? ¿Ya se aman? Si ya se aman, ya no predico el amor. Ahora, nuestro evangelio tiene que estar basado en el arrepentimiento. Ya nos hemos arrepentido verdaderamente de muchas cosas.
So, prepárense, porque de aquí en adelante van a venir puras, hasta que verdaderamente y seamos ejemplos para los que vayan viniendo y los enseñemos. Denle un fuerte aplauso a Dios. No se están enfocando en el pecado ni el arrepentimiento. Y déjeme decirle, por lo tanto, los creyentes viven una doble vida, acomodando sus deseos carnales a los mandatos de Dios. Muchas de las veces nos gusta acomodar la palabra de Dios. Somos salvos por gracia. Cuando dimos la palabra gracia, ¿qué entiende usted? Prácticamente muchos podemos entender, podemos hacer lo que queramos, porque es por gracia. Soy salvo por gracia, no tengo que hacer nada, yo puedo seguir mi vida caminando igual, y es erróneo eso. No podemos seguir caminando igual. No porque sea por gracia vamos a querer hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que alinearnos en la palabra de Dios. Tenemos que alinearnos en lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo más fuerte. Es por eso que muchas de las veces podemos mirar, y no nomás aquí, en todas las iglesias. Miramos hermanos que oran y oran y oran, y miramos hermanos que ni la palabra leen. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacerle entender? Que tenemos que meternos, tenemos que buscar la presencia de Dios. Hacemos tiempo para todo. Hace tiempo para ir a la marqueta, hace tiempo para cocinar, hace tiempo para ir al parque, hace tiempo para ir al mall, hace tiempo para ir a las movies, hace tiempo para ir a esta familia, hace tiempo para todo. ¿Por qué no hacer tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Por qué no hacer tiempo para instruirnos en la palabra de Dios? Todo está aquí. Todo está aquí. Al que nos sobra tiempo, queremos horas extras para trabajar en lugar de ponernos a leer la palabra de Dios. 4 horitas extras son mejor, vámonos. Entonces necesitamos enfocarnos en lo que verdaderamente es el Evangelio de Dios. No hay una verdadera urgencia como la que tenía Juan el Bautista para que las almas no se perdieran en el infierno. Ahorita podemos ver nosotros a nuestro alrededor y hay mucha necesidad. Y no hablando nomás de la necesidad que hay como para comida, para ropa, para techo, a eso es aparte. Hay mucha necesidad espiritual. Espiritual. Que es la más importante. ¿Por qué? Porque las almas se van a perder. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús quiere? Que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces ella hizo su parte, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo ejemplos. Siendo ejemplos. Por eso, ¿se acuerda que cuando el Señor Jesús se fue y le dijo a los discípulos, no se vayan, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo? Los tiene el poder para que me sean, ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En Judea y en todos los lados, todo el rincón del mundo. Entonces tenemos que hacer, eso hemos sido llamados. Dale un fuerte aplauso a Dios. Por la misericordia de Dios no nos ha dado. Por la misericordia de Dios nos ha dado un regalo, un hermoso regalo a cada persona que cree en Él. Aleluya. Por ahí oí que decía,
no sé si es un canto que dice, me dices maestro, pero no haces lo que yo te digo que hagas. Me dices Señor, pero algo así va. Entonces, si nosotros verdaderamente creemos en Él, es necesario que haya un verdadero arrepentimiento y recibir en el corazón el regalo de la salvación que Jesús nos ha dado. Para convertirnos en hijos de Dios con la esperanza de que moremos en la eternidad con Él y en el cielo. Ahora, ¿qué ofrece la salvación? El plan eterno de Dios que compartiremos en el destino de Cristo. Romanos 8:33, ¿qué dice? 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, somos justificados por Dios, no porque seamos buenos. Porque bueno no hay ni siquiera uno. ¿Verdad? Entonces es necesario nosotros empezar a agarrar el regalo de la salvación y empezar a ponerlo en obra en nuestras vidas, que verdaderamente haya arrepentimiento, que empecemos más a buscar. Mire, yo, gloria a Dios, porque he podido ver muchos cambios en toda la iglesia. Muchos. Ha habido cambios, en cada uno de nosotros ha habido cambios. Y gloria a Dios por eso. Pero aún nos falta mucho más. Aún nos falta mucho más. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Muchas cosas. Si nos ponemos a buscar, a escudriñar, le vamos a encontrar y no nos vamos a ir el día de hoy, eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir el siguiente domingo, pero acuérdese, es tiempo de entrar en el verdadero evangelio, que haya arrepentimiento verdadero. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Así como en los tiempos de Juan el Bautista había esa emergencia, esa necesidad de que las almas se arrepintieran para que no fueran al infierno, hoy en este tiempo debería de haber la misma. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho más necesidad que en aquellos tiempos. Y Dios nos ha puesto en una ciudad donde hay, pero demasiada necesidad. Entonces Dios nos puso aquí con un propósito. No nos puso aquí nomás por, ok, pues vamos a ocupar una silla. No, hemos sido llamados a hacer un trabajo. ¿A qué mandó a los discípulos? A ser testigos, a predicar el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya lo hablaron las hoy? Somos reconciliados por Dios y con Dios. Segunda de Corintios, mientras llega Sobi, 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, aún hasta la reconciliación es un ministerio. ¿Qué entiende usted por la reconciliación? Cuando tenemos problemas en el matrimonio, nos desgreñamos y nos peleamos. Uno corre para allá y el otro corre para acá, ¿verdad? Entonces, pasan las horas y luego nos contentamos.
y empieza la reconciliación. Así es, amén. ¿Qué hacemos cuando nos estamos reconciliando con la pareja? ¿Sabes qué? Mi vida la regué, perdóname, obré mal. Nos estamos reconciliando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos venimos a reconciliar con Dios? Pedimos perdón. Y es un ministerio. Es un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Es lo que dice el 18, si todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, cada vez que nosotros le fallemos a Dios, tiene que haber arrepentimiento y reconciliación. No me puedo que ya me arrepentí, ya no. Tenemos que venir y reconciliarnos con Dios. Vamos a abrir el altar para sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Y sabemos que el propósito de Dios para nuestras vidas es que haya cambios en nuestra vida. Y de la única manera que va a haber cambios en nuestras vidas es reconociendo que estamos faltos. Esa es la única manera. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Todos fallamos, todos cometemos errores. La palabra de Dios nos insta que aún antes de irnos a dormir nos reconciliemos con Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a despertar. Ahora la pregunta es, ¿cuántos lo hacemos? Andamos tan carereados que llegamos tan cansados a la casa que no nos acordamos. Y es necesario tener eso en mente antes de ir a dormirnos. Padre, te damos las gracias por un día más de vida. En esta hora voy a acostarme, voy a descansar, pero no sé si me voy a levantar. En tus manos lo dejo todo, te pido perdón. Y se va uno a descansar a gusto. Y cuando se levanta uno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle gracias a Dios, porque nos hemos levantado. Cierra sus ojos y ahí donde está. Gracias, Padre, una vez más en esta hora, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, tú conoces todo, Señor, porque tú lo escudriñas todo, Señor. Y en esta hora simplemente, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayéndole a memoria, Padre, cada una de esas cosas